fin de semana se han sucedido las muestras de condena y dolor por los atentados de Francia. ¿Qué mensaje lanzaría a la sociedad ante el avance del terrorismo yihadista? Bueno, pues que estamos desde hace años ya ante una situación muy seria, muy preocupante en el mundo, en donde hay una parte del mundo, el mundo yihadista, que lo que quiere es ni más ni menos que acabar con la cultura occidental. Y aquellos que más cerca estamos somos los europeos. Y además, como somos una sociedad con unos valores muy concretos, y somos solidarios y somos generosos, y además creemos que firmemente en la democracia, pues somos más vulnerables a este tipo de ataque frontal, porque además de acabar con la vida de personas, de hacer daño a países, lo que están tratando claramente es de ser ellos los que dominen una parte del mundo a través del terrorismo, a través de sus criterios o de sus creencias, y eso es muy, muy peligroso, porque nos tenemos que defender, ser fuertes, defendernos como sociedad en todos los aspectos, ser fuertes, ser valientes y saber qué es el riesgo que corremos. Ya no solamente es que alguien de nuestra familia, algún vecino o un compatriota nuestro, un europeo, sea víctima de un atentado terrorista, sino que hay algo que va más allá y que puede que en unos años la cultura occidental en Europa sea minoritaria y que nuestros principios pues sean pisoteados. Y nosotros, por suerte, hemos nacido y vivimos en sociedades democráticas, en sociedades con unos valores que están muy asentados, y no podemos dejar que nos puedan. Tenemos que trabajar todos juntos, tenemos que ser solidarios y tenemos que procurar no echar la culpa a nadie. La culpa la tienen los terroristas y aquellos que quieren, a través del terror, imponernos sus creencias y su forma de vivir. Nada más, está clarísimo. Aquí no hay que amar con medias tintas. ¿Usted quiere que le impongan la manera de vivir de los yihadistas, sus creencias religiosas, sus imposiciones? Pues entonces, sea usted neutro, pase, pero si no, sea usted valiente, apoye, únase a los demás, apoye a sus gobiernos, apoye a Europa, y que los demás sepan que con Europa y con los europeos no se juega, y que si quieren venir, por así decirlo, a tratar de subyugarnos, pues van a encontrar con una sociedad fuerte, con una sociedad que los va a rechazar y con una sociedad que se va a defender en todos los aspectos. ¿Es usted el número uno en la candidatura del PP por Cádiz al Congreso de los Diputados? ¿Ahora más que nunca? Sí, yo creo que en todos estos años en que he tenido la oportunidad de ser candidata, pues no solamente al Congreso de los Diputados, sino a la alcaldía de Cádiz o a presidir la Junta de Andalucía, ha habido momentos difíciles, ¿no? Pero como este, socialmente, políticamente y económicamente, creo que ninguno. Estamos en una encrucijada y es el momento de las personas que realmente creemos que a través de la política se pueden cambiar las cosas, se pueden mejorar, pero sobre todo hay que hacerlas sin engañar a los demás. Y por eso estoy con muchas ganas de campaña, no solamente para llegar a todos los gaditanos y gaditanas, sino también de poder expresar y defender en las Cortes Generales el posicionamiento de mi partido, pero también el mío propio, evidentemente. De hecho, su partido está lanzando un mensaje claro, que es que no se la juega el PP, sino que se la juega España. Bueno, realmente el cambio que algunos dicen ahora que va a suponer el votar a otras fuerzas políticas, que todavía no son partidos bien organizados, sino marcas políticas, marcas mediáticas, pues realmente el cambio se produjo en el año 2011, en noviembre. Estábamos en plena crisis, los socialistas nos habían llevado a una crisis como nunca se había vivido, pero además con engaños, porque el señor Zapatero nos decía lo de los brotes verdes, nos mandaba programas de inversión a los ayuntamientos, pero luego nos quitaba el dinero de la PIE por otro lado porque no había ingresos del Estado, y los últimos años fueron un engaño total. Desde el año 8, que no decía que no había crisis, hasta el año 11,
que nos fue engañando, o aparentemente trató de engañarnos, hasta el engaño último, que fue decirle a Europa que íbamos a estar en un 6% de déficit y estábamos en el 9%, lo que suponía 30.000 millones de euros que no aparecían supuestamente por ningún sitio en las cuentas que teníamos que mandar a Europa. Con lo cual el cambio se produjo en ese momento, en el momento en donde los españoles y las españolas apostaron por el PP y por Mariano Rajoy para que cambiaran las cosas, pero claro, la situación era tan grave que el propio Partido Popular tuvo que renunciar a una parte de su programa para poder hacer frente a aquel engaño. 70.000 millones menos de euros que entraban en las arcas del Estado. Entonces el Estado no podía distribuir en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos, como dice la ley, proporcionalmente cantidades que venía haciendo anteriormente, porque había 70.000 millones de ingresos menos de euros. Eso suponía mandar menos dinero a los ayuntamientos, mandar menos dinero a las comunidades autónomas, pero eso no es una cuestión del Partido Popular ni de Mariano Rajoy. Mariano Rajoy en el año 12 y en el año 13 tuvo que tratar de poner en marcha acciones, reformas para frenar eso, porque estábamos en caída libre. Eso supuso un sacrificio para todos. Pero a través de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, también tuvimos el gran papel de, con las políticas sociales, ayudar a las familias que peor lo estaban pasando para atemperar el golpe y para que tuvieran la oportunidad de, cuando llegara la recuperación, pues estar en una posición correcta para poder aprovecharla. O sea, el cambio empezó ahí. Ahora estamos en otra situación, la macroeconomía, las empresas están invirtiendo, los bancos ya están saneados, están empezando a dar créditos, es evidente que ha habido muchas personas que han perdido su casa, no solamente por no poder pagar la hipoteca, sino poder pagar el alquiler. Hay personas que han dejado sus estudios y han perdido toda esperanza, y ahora es ahí donde hay que trabajar los próximos 4 años. Por eso estamos ante una encrucijada. O se decide dejar, aquellos que quieran dejar en manos de los que nos llevaron a esta situación, que es al Partido Socialista y la izquierda de este país, porque les han prometido el oro los vayan a prometer el oro y el moro, y los valles de Andorra, como se suele decir coloquialmente, o el que te dice la verdad y te dice cuáles son las prioridades, y el que te dice hay que seguir en esa dirección para que se genere empleo, para que las pequeñas y medianas empresas puedan generar trabajo. Yo solo pongo un ejemplo. El gobierno de la ciudad de Cádiz, los gobernantes actuales que no ganaron las elecciones y están gobernando, fueron antes de las municipales casa por casa a decirle a los más desprotegidos que les iban a dar una casa, que les iban a pagar la luz y el agua y que les iban a dar un trabajo. Han pasado 6 meses, ni les han dado una casa porque no se la podían dar porque no las hay, ni les podían pagar la luz y el recibo de agua distinto a lo que estaba haciendo el Partido Popular, ni les pueden dar un trabajo en el ayuntamiento porque eso sería prevaricar. Y para que tengan un trabajo tiene que haber personas que creen ese trabajo. Y nosotros no estamos mintiendo a nadie. Nosotros estamos diciendo, para que una persona que tiene una tienda cree un puesto de trabajo, tiene que haber un banco que le preste para solventar algunos problemas de inversión que pueda tener, o el que tiene un bar, o el que tiene una imprenta, o el que tiene cualquier otro pequeño negocio de servicios, que son los que van a contratar a la gente. Porque Astilleros, que es muy importante, tiene ya 7 millones de horas de trabajo contratadas. ¿Eso que va a suponer? Una media de 1.000 trabajadores más trabajando todos los meses. Pero es que hasta 200.000 parados que hay en la provincia, ¿quién puede generar esos trabajos? Astilleros no. La industria náutica no. Generará 1.000, 500, 200, 3.000. Vamos a poner 4.000. Hasta 200.000 lo tiene que crear. Pues eso, el que tiene una tienda, el que tiene un restaurante, el que tiene una imprenta, el que tiene una peluquería, el que tiene un taxi, el que tiene un establecimiento de distribución de los pequeños y los medianos empresarios. Y para eso la economía tiene que ir bien, y para eso la economía tiene que generar ese crédito. Y nosotros decimos, ya hemos roto el maleficio de la crisis con un gobierno del PP. Las cosas están mejorando, ya hay más empleo. Ahora
tenemos que profundizar en esa dirección. Ahora ya es el momento de bajar los impuestos. Ya los ayuntamientos reciben más dinero porque ya el Estado tiene más ingresos. Entonces hay que elegir o entre los que han demostrado siempre que han acabado con la riqueza de este país cada vez que gobernaban, o entre los que nunca han demostrado nada, o las personas con un gobierno como el Partido Popular, que a algunos les puede caer más simpático o menos simpático, pero esto es una cuestión de simpatía, porque con la simpatía no se come. El ama de casa con la simpatía del vecino no llena la cesta de la compra, ni te encuentras ni te dan un trabajo. Para encontrar un trabajo, además de ser simpático, pero también tienes que tener unos conocimientos y tiene que haber un empresario que te necesite. Entonces, bueno, yo creo que es una oportunidad para reflexionar seriamente porque nos jugamos mucho. ¿Qué cree usted que va a pasar con el tema catalán con Cataluña? Bueno, yo creo que el tema de Cataluña es un tema muy serio, es un tema para tratarle como se merece, para convencer a los catalanes que les han ido convenciendo y las catalanas que ser independientes de España era lo mejor que les podía pasar, para ser más ricos, tener más dinero, tener mejores hospitales que nadie, que eso no es cierto. Que eso no es cierto. Que si tienen buenos hospitales es porque el Estado les ha transferido una serie de dinero que a otras comunidades no les ha transferido. Y por eso tienen, porque de recursos propios no lo tienen. Hay que convencerles de que nosotros, el resto de los españoles, nos sentimos catalanes, como nos sentimos vascos, como nos sentimos gallegos, porque somos españoles y que les queremos. Pero que no se piensen que es que los demás no trabajamos. Porque la mayoría de nuestras rentas, de los andaluces, van a parar a la economía catalana, igual que van a parar a la economía alemana o francesa, porque nosotros lo que consumimos de bienes de equipo y de consumo lo fabrican ellos. Y por tanto debían de ser mucho más, no quiero utilizar una palabra no adecuada, pero debían de reconocer también el papel y lo importante que son para los catalanes el resto de los españoles, porque somos un mercado para ellos de 40 millones de consumidores. Porque Cataluña exporta a Cantabria, por ejemplo, más bienes, más productos que a todo Estados Unidos. Y exporta a Aragón más cosas, más bienes que a Alemania. Por tanto, tienen que saber que somos una comunidad muy plural, pero que nos necesitamos todos. Que lo mismo que España necesita a Cataluña, Cataluña necesita, como los andaluces necesitamos al resto de España y los gallegos necesitamos al resto de España. ¿Por qué? Porque somos una unidad muy importante, un país, una nación muy respetada, con mucha historia. Pero eso es lo primero. Y lo segundo, hay que aplicar la Constitución. Yo creo que el gobierno lo está haciendo con mucho tino, sin aspavientos y tomando a través del Constitucional las decisiones que hay que tomar una vez que el Parlamento catalán y el señor Mas pues pone en marcha algunas de sus excentricidades, sus locuras. Digo locuras y excentricidades porque hay una cosa muy grave. Si el señor Mas ha sido durante mucho tiempo miembro de un partido que ha gobernado Cataluña hegemónicamente y se cree tan importante, él está engañando a los catalanes, a todos, porque él sabe que lo que está proponiendo no va a ningún sitio. Y entonces es el mayor embaucador que en los últimos años ha tenido la sociedad catalana, y además a sabiendas de que lo que está haciendo es malo para Cataluña, que lo único que busca es ser el perejil de todas las salsas y de alguna manera sentirse importante, el que más manda y el que más miedo, por así decir, genera en el resto de la sociedad española, ¿no? Pero las personas pasamos muy rápidamente por la política, porque en la historia de una nación 10 años, 15 años no son nada. Gracias a Dios.
y por tanto yo creo que eso hay que tomárselo con mucha seriedad. Yo creo que es muy importante que todos los partidos y todos los demócratas y todos los partidos que creemos en la Constitución, que hemos jurado la Constitución, o prometido respetarla y hacerla respetar, tenemos que hacer eso, respetarla y hacerla respetar. Lo mismo el que la haya jurado que el que la haya prometido. Y ahí está nuestra fortaleza. Yo creo que ante eso pues se irá más deprisa, más despacio, pero yo creo que el gobierno lo está haciendo bien y yo creo que los partidos demócratas de este país que se han sumado al gobierno en esa posición de defender la Constitución y defender la unidad de todos los españoles, le están haciendo un gran servicio a la nación española, sin distinción, ¿eh? O sea, yo creo que ahí no podemos, con eso no se puede hacer política. Antes me he hablado de los partidos nuevos. Yo le quería preguntar por las principales diferencias que hay entre el PP y estos nuevos partidos emergentes, y en especial con Ciudadanos. Bueno, yo creo que la principal diferencia con Ciudadanos está en sus estatutos. Es que dice que son un partido socialdemócrata, liberal y progresista. O sea, que son muchas cosas a la vez. Y el Partido Popular, pues todo el mundo sabe que somos un partido de centro-derecha, en la que cabemos desde los liberales a los conservadores, pero que somos un partido que somos conscientes todos, los 800 y pico mil militantes, que somos eso, un partido liberal, conservador, que no tenemos ningún complejo, que hemos gobernado y gobernamos en muchas ciudades, comunidades autónomas, por 2 veces hemos gobernado esta nación, estamos gobernando esta nación, por un periodo, el primero de 8 años y el segundo de 4 años, y ya veremos ahora, y que no tenemos ningún complejo, somos demócratas y somos la alternancia real a cualquier otro partido de izquierdas que gobierne este país, y somos 800.000, el partido más importante de España y de Europa. Y eso es muy difícil de conseguir. Han sido muchos años de trabajo y además somos un partido interclasista. Los militantes del Partido Popular no, como algunos quieren decir, no está conformado por las élites supuestamente del centro o de determinadas profesiones o de determinadas universidades o de determinadas facultades, no. Somos un partido de gente corriente. Porque si están viendo los españoles, Podemos y Ciudadanos, mucho círculo, muchas primarias, pero al final han ido a buscar para representarles a las élites, supuestamente, de su pensamiento, o de la economía, o del ejército, o de las universidades, pero las élites. Las élites. ¿Por qué? Porque siempre este tipo de partidos han ido buscando, configurándose a través de élites sociales, políticas, culturales, económicas, para tener embobados al resto. No, nosotros somos un partido, igual que es el Partido Socialista, que tenemos unas bases muy, como Izquierda Unida, muy asentadas en los pueblos, en las ciudades, que tenemos nuestras diferencias entre nosotros, pero las arreglamos en nuestros congresos locales, provinciales, nacionales, regionales, y tenemos, los equipos están configurados por distintas edades, de personas de distintas edades, de distintos conocimientos, de distintas posiciones, no distintas posiciones, sino que no todos pensamos igual al 100%, pero eso es lo bueno de la pluralidad del Partido Popular. Y hay una gran diferencia, sí, que nosotros somos partidos que ya tenemos experiencia y hay estos dos partidos emergentes que se están beneficiando de que hasta ahora, bueno, ahora ya tienen alguna marquita ya puesta en el cinturón de lo que significa gobernar, de que aparentemente son vírgenes en esto de la política, pero el partido Ciudadanos en Andalucía está demostrando lo que es, que se pliega al poder permanentemente, y Podemos, donde está gobernando, lo único que está poniendo en marcha son acciones
basadas en la ideología. Todo es ideología, nada es gestión para mejorar la vida de los ciudadanos, todo lo tienen que estudiar, todo lo tienen que analizar, y llevan las ciudades y los pueblos parados 6 meses y sin visos de que eso funcione. Cuando una sociedad está mal, igual que cuando está bien, pero cuando uno tiene dinero en el bolsillo, una familia tiene dinero porque trabajan todos sus miembros, puede permitirse el lujo de equivocarse en comprar alguna cosa que no necesitaba o equivocarse en alguna cosa. Pero cuando una familia, como una nación, como una provincia, tiene problemas y problemas estructurales, hay que procurar apostar bien. No se puede apostar equivocadamente porque son 4 años de la vida de un ciudadano, de un joven, ¿Cuánto está pesando en la vida de muchos jóvenes estos 8 años de crisis? Van a tener que hacer mucho esfuerzo la sociedad para que esos jóvenes se sientan importantes y capaces de hacer cosas después de 8 años de crisis. Pero si cuando estamos saliendo de la crisis volvemos a cometer una equivocación, y eso tanto Podemos como Ciudadanos están diciendo que tienen que ver con quién pactan porque no lo tienen claro, pues al final nos vamos a pasar 4 años probando. Y eso un país como el nuestro no se lo puede permitir. Pues la democracia es así y bueno, hay que respetarlo, pero también nos tiene que servir para reflexionar. La provincia de Cádiz está en una situación muy difícil. ¿Cuál ha sido, yo quería preguntar, por el apoyo que ha tenido el gobierno de España en Cádiz y cuáles serán los compromisos que tendrá en la próxima? Bueno, la verdad es que la provincia de Cádiz está en una situación complicada porque la venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. A mediados de los 80, principios de los 90, hasta casi el 2000, el problema era que no teníamos infraestructuras suficientes como para competir. En este momento ya esa excusa prácticamente se ha quedado sin validez, porque ya tenemos la alta velocidad, ya solo nos queda un tramo de autovía entre Vejer y Algeciras, que ya el gobierno de Mariano Rajoy en el 16 en el presupuesto ya está previsto iniciar las obras en el tramo Tarifa-Algeciras, y teníamos también un déficit importante en el ferrocarril entre Algeciras-Bogadilla, Bogadilla-Córdoba, pero el tramo que está mal es el Bogadilla-Algeciras. Y también el gobierno de Mariano Rajoy este año 2015 ya están las máquinas, y para el año que viene hay 56 millones de euros por un lado y 15 por otro, y en total el compromiso es de 300 millones de euros con 140 millones de euros de la Unión Europea, lo que certifica que tiene que estar hecho en 4 años, 3 o 4 años. Por tanto, esos dos déficits ya van camino de solucionarse. Eso es muy importante para el campo de Gibraltar. Y luego, por otro lado, tenemos no es un déficit, pero sí una aspiración de tener la doble vía de carretera entre Jerez y Sevilla, para no ser tan necesaria la autopista, aunque en el año 2019 el gobierno de la nación actual ha dicho que si seguimos gobernando no se va a prorrogar el peaje. Pero ya se está desdoblando, este año 2016 se va a empezar a desdoblar Utrera, Dos Hermanas, con lo cual ya el Utrera, Sevilla-Utrera, Jerez ya empezaría por el primer tramo a desdoblarse. Ya tenemos el puerto de Cádiz ampliado, ya las aletas, después de muchos años, el gobierno de Mariano Rajoy ha desbloqueado lo que en 7 años no fueron capaces de desbloquear, sino de embrollar el gobierno de Zapatero con el gobierno del señor Chávez y de Griñán en la Junta de Andalucía. O sea que ya tenemos todo. Tenemos industria estratégica, astilleros con carga de trabajo, tendremos industria aeronáutica con carga de trabajo, tenemos industria agroalimentaria importante, tenemos el turismo, que si no hubiera sido por el turismo estos 4 años hubiera sido horrible. Disponemos de recursos hídricos, tenemos una buena agricultura, generamos 1/3 de la energía, sobre todo energía renovable que se consume en Andalucía, 1/3. Entonces, la pregunta que se tenía que hacer el gobierno de la nación, que ya se lo ha hecho, y el gobierno de Andalucía, ¿por qué Cádiz, con todo eso, estando donde estamos estratégicamente colocados, cuando hay una crisis como la que ha sufrido nuestra nación en estos últimos años, bajamos al infierno con un 40% de paro? Eso es lo que hay que preguntarse. Algo no estamos haciendo bien. ¿Y qué no estamos haciendo bien? Aprovechar esas características para
que la industria de la logística, que genera muchos puestos de trabajo, tenga cabida en nuestra provincia, que es el proyecto que nosotros llevamos desde el PP de Cádiz peleando desde hace 2 años y que el gobierno de Mariano Rajoy nos ha atendido colocándonos en el mapa logístico español como plataforma logística del sur de Europa, toda la provincia, pero además invirtiendo 2.000 millones de euros en plena crisis, 1.800, 1.700 en infraestructura, segundo puente, alta velocidad, puertos, zona franca, para que se consoliden las características que tiene que tener un espacio como la provincia de Cádiz para ser plataforma logística en el mundo, como lo va a ser dentro de nada en Marruecos, en el norte de Marruecos, entre Tánger y Kenitra, que es el puerto de Casablanca y de Rabat más importante, ¿no? Entonces nosotros tenemos que competir ahí, tenemos que salir a vender, lo mismo que Cádiz salió a vender el puerto de Cádiz como puerto de cruceros desde el año 97, 96, 97, que aquí llegaban 4 barcos de cruceros, entonces cuando yo llegué al ayuntamiento. Y con la autoridad portuaria de entonces y el ayuntamiento salimos a vender el puerto de Cádiz como puerto de cruceros. Pues ahora hay que salir a vender la provincia de Cádiz como plataforma logística, no solamente el puerto de Algeciras o el puerto de Cádiz con la ampliación, sino para que se llenen de actividad todos los equipamientos industriales que hay en Jerez, que hay en Chiclana, que hay en Puerto Real, que hay en el puerto, la transformación del de Cádiz, Chiclana, los barrios, porque eso, para llenar eso de actividad económica, tenemos que procurar que por Cádiz entren las mercancías que vienen de América, que están llegando en este momento a Rotterdam, Ámsterdam y Hamburgo. Que vienen de América, que tradicionalmente venían a Cádiz. Y como cuando hemos perdido eso el siglo pasado, hemos perdido una parte muy importante de nuestra economía, porque siempre hemos sido la puerta de entrada en Europa y en España de las mercancías que venían de América y del norte de África. Y ahora van a Rotterdam, Ámsterdam y Hamburgo. Y el puerto de Hamburgo tiene que volver a dragar con un coste medioambiental si quiere competir, porque en su calado ya no pueden entrar los barcos que van a pasar por la nueva esclusa del Canal de Panamá, que son más grandes y necesitan más calado. Y nosotros eso lo tenemos que aprovechar, porque esos puestos de trabajo. Claro, si eso lo dice el Partido Popular, porque sabemos el papel que tienen que jugar los municipios en eso, pero o apostamos todos por eso, o realmente será mucho más difícil, porque el buen paño en el arca no se vende. Hay que salir a venderlo. Y si hemos conseguido que los astilleros de Cádiz, de la ciudad, los que están en la ciudad, que son de reparación, sean en este momento los astilleros con más prestigio en reparaciones de cruceros, de barcos militares, y que estén dando servicio de reparación a una parte de la flota americana que está en la base de Rota, que genera 400 puestos o 500 puestos de trabajo todos los días, es que nuestros trabajadores están preparados, es que las empresas auxiliares son competitivas, pero eso lo tiene que saber el mundo. Tiene que saber el mundo que lo mismo que los barcos que vienen a reparar de cruceros aquí es porque se ha abierto una ruta importante de escalas de cruceros aquí, de 300 al año, y dicen, pues bueno, ya, hombre, si allí hay un astillero bueno, pues ya de paso dejo mi barco allí 15 días, le arreglo y sigo. Pues eso es logística. Y aquí vienen, pues se habituallan de todo, aquí vienen, se reparan, pero para repararse vienen decoradores, vienen toda una serie de personas que van a trabajar en esa transformación de esos barcos. Y ahí eso es logística. Tenemos una magnífica universidad y tenemos unos grandes investigadores. Y tenemos que ser la provincia que juegue la liga de primera. No siempre la liga de lo que nos dejen, sino la liga de primera. Y nosotros en el Partido Popular creemos en eso. Yo, en estos 4 años, si tenemos el apoyo de los gaditanos y de las gaditanas, me voy a partir el alma en el Congreso de los Diputados, porque creo que esa es una parte de la solución de nuestro problema. Nuestra agricultura no puede dar más. Nuestros campos están perfectamente cultivados y
la PAC, el gobierno de Mariano Rajoy ha sido muy importante en las negociaciones con la PAC en Europa y igual que con la pesca hemos conseguido grandes avances en la pesca del atún rojo, en la pesca del boquerón, de la sardina, pero eso tiene un límite, todo tiene un límite. Lo que no tiene límite es la logística en este momento. Y tenemos que abrir los ojos. Hablamos mucho del corredor de ferrocarril central mediterráneo desde Alemania, Dinamarca, hasta la periferia de los países del Mediterráneo. Pero eso no puede servir solo para que nos lleguen las cosas a nosotros. Tendrá que servir para que nosotros tengamos esos centros logísticos que envíen las cosas también al centro de Europa, ¿no? No solamente desde el centro de Europa para que lleguen aquí y luego ellos quedarse con la parte más importante del pastel. Vamos a pelearles la tarta del pastel. Una parte, yo con un trocito me conformo. Bueno, hablando de política local, le estará doliendo lo que pasa en Cádiz. Me imagino tendrá impotencia, rabia, ganas de seguir luchando. Bueno, yo siempre ganas de seguir luchando. No, creo que el Partido Popular ha demostrado en Cádiz y con el tiempo se pondrán las cosas en su sitio. Hemos ganado 5 veces con mayorías absolutas. El modelo que hemos aplicado en la ciudad estaba respaldado por 5 mayorías absolutas. No hemos hecho otra cosa que lo que querían los gaditanos. Y en la última elección hemos ganado también. Ahora hay otro gobierno, yo le respeto. Nosotros estamos haciendo en estos primeros meses una oposición seria, responsable. Estamos haciendo propuestas en el Pleno, estamos denunciando aquellas cosas que no nos parece que se están haciendo bien, porque nosotros queremos lo mejor para la ciudad. No queremos que se pare. Y creemos que no podemos estar viviendo de situaciones como que solo es importante la foto, el que dirán, los temas ideológicos. Los gaditanos necesitan gente que trabaje 24 horas al día por ellos. A pesar de las crisis, a pesar de que no hay, algunos dicen ahora la deuda de la ciudad de Cádiz. Se han debido pensar que nosotros gobernábamos con muchísimo dinero, ¿no? Con los mismos problemas económicos que hay ahora. Lo único que trabajábamos mucho y conseguíamos hacer posible lo imposible. Por eso no esperábamos nunca hacer las cosas a tener todo el dinero, sino lo hacíamos por fases. Primera fase, segunda fase, tercera fase, porque era la única manera de hacer. Si nosotros hubiéramos esperado a tener 15 millones de euros para rehabilitar el castillo de Santa Catalina, no estaría rehabilitado. Lo hemos rehabilitado por fases. Si hubiéramos esperado a tener 8 millones de euros o 4 o 5, los que fueran, para rehabilitar y para construir el teatro de títeres y sacar a la luz nuestro pasado fenicio en el yacimiento Gadí, pues resulta que no se hubiera hecho nunca. Pero primero hicimos una fase, luego la otra, luego la otra y luego la otra, y ahora los gaditanos pueden disfrutar de eso, porque nosotros no nos hemos parado nunca. Entonces, yo no tengo ningún sentimiento negativo, sino tengo el sentimiento de que el papel del Partido Popular en Cádiz y de los concejales y las concejalas es seguir trabajando muchísimo, estar en contacto con la gente, demostrarle a los gaditanos que estamos ahí, que somos inasequibles al desaliento, que Cádiz puede ser una ciudad y es una ciudad de primera y que hay que tratarla como tal, porque para que los gaditanos no tengan problemas de carácter social o económicos hay que trabajar mucho. Algunos les han vendido que lo que pasaba en Cádiz no pasaba en otros lugares, no pasaba en Sevilla en la crisis, ni pasaba en Jerez, ni pasaba en el puerto, ni pasaba en Algeciras, ni pasaba en Málaga, estaba pasando lo mismo, porque la crisis nos ha afectado a todos. Y les han ofrecido pues que les iban a solucionar todo de la noche a la mañana los problemas, porque los malos éramos los demás, ¿no? Eso está muy bien, pero luego hay que demostrarle que uno sabe arreglar las cosas, ¿no? El otro día leía el señor alcalde decir que Cádiz se había transformado urbanísticamente, pero no socialmente. A mí me parece una ofensa a la inteligencia de los gaditanos, porque aquellos que vivían en una infravivienda y viven en una vivienda digna es gracias a la transformación urbanística. Aquellos que vivían en una calle donde no se podía pasear porque no se podía poner un negocio porque estaba a oscuras, porque
no era peatonal, porque no estaba el mobiliario urbano adecuado, porque las fincas que daban estaban todas caídas, las fachadas, y ahora son un centro de atracción para turistas y para la gente, para salir a la calle a tomarse un café y generar empleo, pues eso es transformación urbanística. Si el señor alcalde dice ahora que eso, transformar urbanísticamente la ciudad, que lo que había que transformarse socialmente, oiga, los vecinos de Cerro el Moro, con la transformación del soterramiento y la avenida de Juan Carlos I, ya no están aislados, ya no es un barrio marginal. Lo que no quiere decir que no vivan allí personas que tengan problemas, pero ya no tienen la vía del tren como barrera social. Ah, ¿eso es malo? ¿Eso es malo? No lo sabía yo. Los que vivían en la barriada de La Paz, que estaban con un muro en Puntales y otro muro en los terrenos de Astilleros, ya era un paseo fantástico, y hay 1.400 viviendas en los terrenos de Astilleros que eran ociosos. Cuando yo llegué ya hay 1.000 viviendas protegidas allí. O en Puntales, que estaba rodeado de muros, y la transformación urbanística. ¿Eso ha sido malo para las familias de Puntales? ¿Para Puntales? Hay familias en el paro en Puntales que lo están pasando mal, sí, pero viven de distinta manera que vivían cuando nosotros llegamos a la ciudad. Por tanto, eso son cosas que se escriben muy bien y se hablan muy bien, pero luego no se sostienen. Las transformaciones urbanísticas de una ciudad le dan calidad de vida a los ciudadanos. Y de ahí viene la transformación social. Si uno vive en un entorno de calidad, en unas calles bien alumbradas, limpias, con servicios de limpieza, de jardín, de guardería, de equipamientos deportivos, de equipamientos culturales, eso le da calidad de vida y le da oportunidades. Y si no existe eso, es muy difícil que socialmente haya un cambio. Es que estos señores no saben lo que hay que hacer para cambiar las estructuras sociales, para que la gente que vive en las peores circunstancias mejoren. La mejor es decirles que tienen que formarse. Eso sí que son cambiar las estructuras sociales. Aparte de que tiene que venir acompañado con una mejora urbanística, con una mejora de los entramados de las ciudades. ¿Qué es lo que más le preocupa de que el Ayuntamiento de Cádiz no esté en manos de Por Cádiz se puede? La paralización. Y el exceso del sectarismo y el exceso de planteamientos ideológicos a la hora de gestionar una ciudad, porque una ciudad es como una casa. Entonces uno puede, o en una familia puede convivir hijos, padres, nueros, nietos que tengan distinto pensamiento político, pero al final la casa hay que llevarla adelante, hay que hacer la comida todos los días, hay que arreglar lo que se estropea, los ahorros que se puedan hacer hay que invertirlos en futuro, en una mejor formación, o en una mejor casa, o en el arreglo de la casa, algo que sea una inversión, no un gasto. Entonces a mí me preocupa que se paralice la ciudad, porque la ciudad es una casa en donde hay que convivir, pero nadie puede imponer a la hora de gestionar la ciudad sus pensamientos ideológicos o su sectarismo a los demás. No se puede cambiar a un responsable de un área diciéndole que no tengo feeling político. Yo en mi vida se me hubiera pasado. Yo soy mucho más, en ese aspecto, nosotros somos mucho más tolerantes, porque nosotros no cambiamos solo a una persona cuando llegamos. Y todos los demás estaban ya. Y resulta que ahora les cambian porque no tengo feeling. Oiga, ustedes no eran los que iban a respetar a todo el mundo, ustedes no eran los tolerantes, ustedes no eran, si son funcionarios y están haciendo las cosas bien, van a estar también cuando ustedes no estén, igual que están cuando ya no estamos gobernando el Partido Popular. Si los funcionarios son los únicos que están siempre y los que garantizan que se gobierne quien gobierne, los servicios públicos se den de calidad, o deben de garantizarlo, y que las cosas se hagan legalmente. Lo que tiene que tener el político son ideas para que esos funcionarios las hagan realidad, aplicando la norma. Pero decirle a un funcionario que no tengo feeling es que es un poco fuerte. Que le retrata, evidentemente. Yo
Es que creo que nosotros desde el Partido Popular hay cosas que como se retratan por sí solas, en esas cosas no debemos de perder mucho tiempo en criticarlas, porque están ahí a la luz, ¿no? ¿Existe la posibilidad de que sea un pacto de perdedores, como pasa en las municipales a nivel nacional? Pues sí, cómo no, porque yo creo que algunos solo quieren al Partido Popular como coartada democrática. Solo nos toleran, porque la izquierda de este país en ese aspecto siempre ha sido poco tolerante, solo toleran o solo ven bien que haya un partido liberal conservador para utilizarlo como coartada democrática, pero para ellos estar siempre en el gobierno. No, no mire usted. La sociedad tiene que tener donde elegir. Entonces nosotros somos conscientes de ese importante papel en democracia, que somos la alternancia, que estamos preparados para gobernar y por tanto, bueno, pues allí nos vamos a encontrar siempre en el debate político, en el contraste de posiciones, en el contraste de propuestas a los ciudadanos, pero que estén seguros que no nos vamos a resignar, ni los que tenemos cierta experiencia y cierta edad, ni los jóvenes, a que solo nos tengan como coartada democrática, porque eso le estaríamos haciendo un flaco favor a la democracia. ¿Volverá usted a ser alcaldesa de Cádiz? Y he sido alcaldesa 20 años, para mí ha sido un honor. Ahora estoy en la oposición y la verdad es que yo nunca hago planes. Yo en política estoy para trabajar por lo que creo y para hacer las cosas donde me pongan los ciudadanos. Porque lo más igual de importante es estar en el gobierno que estar en la oposición cuando realmente se trabaja todos los días. Aquellos que están en la oposición y que esperan pacientemente en su casa o en sus despachos y de vez en cuando hacen una rueda de prensa para que la gente no se olvide de ellos y luego solo se activan cuando llegan las elecciones, eso conmigo no va. Por tanto, nunca he hecho planes de futuro, no los voy a hacer ahora. Lo que tenga que ser será, pero ahora no voy a hacer planes. Estoy trabajando todos los días en un trabajo que me apasiona, que para mí no es, al contrario, es un honor y una oportunidad poder desarrollarlo y la verdad es que no me cuesta absolutamente nada estar en la oposición. Tan digno es estar en la oposición como en el gobierno. ¿Cuántos diputados cree que sacará el PP por Cádiz? Bueno, nosotros queremos ganar la provincia de Cádiz y vamos a ganar. Vamos a hacer todo lo posible y yo creo que la gente en este momento, aunque a algunos le pese, se han dado cuenta que una cosa es predicar y otra dar trigo. Y yo creo que lo han visto ya en los ayuntamientos. Y entonces yo creo que vamos a tenerle que dedicar más tiempo de lo habitual en cada casa, con cada persona, pero lo vamos a conseguir. Yo creo que los gaditanos saben que a pesar de la crisis de estos 4 años, la provincia ha ido creciendo en consideración del gobierno de la nación, en política de costas, en política en la agricultura, en las infraestructuras, en la política de seguridad. Ya nos han vuelto a hablar más de las colas y del control en Gibraltar. Es que ha sido todo apostar por Cádiz, todo apostar por Cádiz, ¿no? Por otras provincias también, pero aquí en Cádiz, desde luego en la zona franca, en los recursos para la reindustrialización, aunque no haya habido muchas empresas que no hayan creído conveniente, no hayan ido a la utilización de esos recursos o no los hayan podido conseguir por distintas razones, ¿no? Puramente empresariales o de capacidad de financiación, pero no puede decir nadie que no se haya apostado en estos 4 años tan difíciles por la provincia de Cádiz. Simplemente en Astilleros, desde el año 2006 hasta el año 2012, el Zapatero ni un solo contrato de trabajo. Solo 12 lanchas de desembarco, esas lanchitas que salen de los portaaviones, chiquititas. Y desde que está el gobierno del PP, los 2 primeros años no se pudo contratar ningún van porque no había dinero, se había que pagar, el Ministerio de Defensa había que pagar lo que le debía a industria de los van anteriores, pero en cuanto la situación económica mejoró, se contrataron los van, se eliminó
los problemas del TAL-LIS, por lo tanto se han podido contratar los 4 petroleros y ahora está a punto de algunas otras contrataciones importantes y se ha hecho una gran labor por parte de la dirección de Navantia y de los trabajadores, y lo que se ha hecho con la plataforma tipo, por así decir, que se diseñó y que se está construyendo, terminando de construir en los astilleros de Puerto Real, nos va a dar muy buenas noticias en los próximos meses y en los próximos años. Y las reparaciones, pues nos hemos convertido en el Mediterráneo y en la cuenca atlántica en uno de los astilleros de referencia. Por tanto, se ha trabajado muy duramente por la provincia de Cádiz, aunque realmente pues no haya dado hasta ahora los resultados, pero ya repito, 200.000 parados no se hace solo con la apuesta del gobierno. Los empresarios tienen que tener confianza en lo que va a pasar en los próximos 4 años para invertir. O sea, hay un empresario que tiene un restaurante y ve que todo se para, pues dirá, yo no pinto el restaurante, un pintor que ya no trabaja, o yo no cambio la tapicería de las sillas, un tapicero que ya no trabaja, o yo no cambio la cocina, pues unos albañiles que no trabajan. Eso es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Entonces, esos puestos de trabajo necesitan que haya algunos empresarios que den el paso adelante para decir, me voy a arriesgar. Pero si todo se para, pues el empresario no se arriesga, ¿eh? Y por eso yo creo que vamos a conseguir ganar las elecciones de Cádiz. Y por último, de forma muy breve, dígame 3 mensajes por qué votar al PP el próximo 20 de diciembre. Pues porque nosotros le vamos a proponer proyecto de futuro. No vamos a perder ni un minuto de tiempo en criticar a nuestros adversarios. Lo único que queremos es que los ciudadanos comparen. Entonces vamos a hacer propuestas de futuro. Estamos haciendo propuestas de futuro. Y no vamos a perder ni un momento. ¿Por qué? Porque lo mismo que con nosotros, el gaditano sabe que se ha invertido 2.000 millones de euros en la provincia, que tienen que empezar a darle el resultado, y sobre esos 2.000 millones hay que seguir invirtiendo para que realmente, es como si, voy a poner el ejemplo del puerto de Cádiz, si se han invertido 300 millones o se van a invertir 250 millones en ampliar el puerto, pero luego no se continúa, no vienen las grúas, no se va a buscar carga de trabajo, no vienen los contenedores, pues realmente esa inversión no habrá servido para nada, de momento. Si uno arregla una calle, pero no arregla la luz o no arregla el saneamiento, pues realmente no ha hecho absolutamente nada. Las inversiones se hacen para que sean rentables, para que haya actividad, para que a partir de ahí se genere riqueza y se genere empleo. Entonces, nosotros lo hemos demostrado y lo queremos seguir demostrando. Pero los demás están en otra cosa, están en el buenismo, en que confíen en nosotros. ¿Y qué dicen? No somos el PP, como si eso ya fuera a garantizar que las cosas iban bien. No, no. Que cuando gobierna el Partido Socialista, y la prueba la tenemos en Andalucía, 35 años gobernando el Partido Socialista, y la única comunidad autónoma que ahora no va como el resto de las comunidades es Andalucía, con un gobierno socialista de 35 años. Y aquí el fracaso escolar sigue siendo del 30%. Cuando llevan 30 años con las competencias del fracaso escolar. Y aquí nuestras universidades siguen sin tener recursos para invertir. Y aquí nuestra sanidad, llevan 11 años en Cádiz prometiéndonos un hospital de referencia en Cádiz, y ahí está el cartel. Mucha prioridad no se da, cuando resulta que ha habido dinero para formación que luego no se ha dado, 220 millones en la provincia, ha habido dinero para ERES, ha habido dinero para todo, pero para el hospital. Entonces, ahí está la diferencia. ¿Y usted? Eso no se arregla. Vamos, si el hospital hubiera dependido del Partido Popular, nos habrían tirado por los bloques. Ahora, como depende de la Junta de Andalucía, la Junta de Andalucía viene y dice, esto es por culpa del gobierno de Mariano Rajoy, y desde el 2003 que nos lo prometieron hasta el 2011, 7 años que gobernaba Zapatero, ¿por qué no pusieron los cimientos? ¿Por qué no empezaron a construirlos si estábamos en el mejor de los mundos? O sea, ahora es por culpa de que Rajoy no. Y del 2003 hasta el 2011, ¿la culpa de quién fue? ¿De Zapatero?
Vamos a ser más serios. La culpa la tiene el gobierno de la comunidad autónoma, que recibiendo dinero del Estado para sanidad y para educación, lo invierte en otras cosas. No sabemos en qué, pero resulta que en educación y en sanidad no. Claramente. No. Con muchas gracias. De nada.